¿Ya? La clase número 3 de lenguaje, ¿no es cierto? Que se llama el periodismo. Está basada fundamentalmente en la acción que tienen, ¿verdad?, los distintos actores del lenguaje, los distintos elementos del lenguaje, que es la comunicación y la información. De hecho, ahí nace esta profesión, esta actividad. El objetivo de la clase es comprender y valorar la importancia de la actividad periodística y soporta el desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Al desarrollo del lenguaje. Partamos diciendo que es el periodismo. Ya el periodismo es un ejercicio profesional cuyo foco lo constituye la creación, recolección, reelaboración y difusión de información que sea de interés público en distintos formatos y presentaciones. ¿Ya? Claro, en el fondo el periodismo es una profesión. Partió siendo un oficio, partió siendo una actividad, por ejemplo, hecha por costumbre, por experiencia solamente. Pero después el periodismo, y de hecho hay una carrera universitaria que tras 5 años de estudio entrega un título, ¿verdad?, de periodista. El periodismo tradicionalmente se lo piensa como parte de las ciencias sociales, ciencias de la comunicación, comunicación social, etc., o de las ciencias de la información. Y a menudo ha sido considerado como el cuarto poder de las sociedades. Dada la importancia creciente en el manejo de la información, ha cobrado en las sociedades contemporáneas. ¿Ya? Esto es importante también considerarlo. ¿Ah? O sea, el periodismo es una actividad enmarcado dentro de las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales. Hay muchas ciencias sociales, por ejemplo, está la sociología, la antropología, la psicología, la educación cívica, la economía, la historia. ¿No? Dentro de ese contexto, ¿verdad?, se enmarca el periodismo. Quienes ejercen dicho oficio se suelen denominar periodistas, aunque también puede usarse como más o menos sinónimo de reportero, comunicador social o simplemente comunicador. ¿Ya? Claro, porque en la medida, por ejemplo, que el término periodista se fue refiriendo a un profesional, ¿ya?, distintos términos que antes eran sinónimos dejaron de serlo. No necesariamente, por ejemplo, una persona que habla frente a un micrófono, ¿verdad?, es periodista, ¿no? Puede ser un locutor, o puede ser una persona que tiene experiencia en el tema nomás, tiene necesidad de estudiar. Ya, ¿cómo se originó el periodismo? Se considera que el periodismo nació formalmente con la imprenta, ya que ella le brindó al hombre la capacidad de producir masivamente folletines, panfletos y otros vehículos escritos de comunicación mediante los cuales podían difundir sus ideas rápidamente. El vínculo de este tipo de producciones con la actualidad y los sucesos lo distingue, por ejemplo, de la literatura y de los oficios filosóficos. ¿Ya? Claro, porque en un comienzo también la actividad periodística estaba muy ligada a la literatura, o se entendía como una parte de ella, y no. La literatura, ¿verdad?, en fondo, entrega obras que se mantienen en el tiempo. En cambio, el periodismo fundamentalmente está enfocado al hecho emergente, ¿ya?, al evento, a la noticia. Entonces ahí el periodismo se empieza a separar de la literatura. ¿Ya? La literatura genera una obra. Voy a poner un ejemplo. Pablo Neruda, poeta chileno, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Neruda. Ese libro, ¿verdad?, de Neruda es tan vigente desde el punto de vista del interés literario hace 15 años como ahora. Ya, pero una publicación periodística no es lo mismo. Claro, uno a lo mejor puede recabar esa información, ¿verdad? De hecho, gracias a los diarios digitales, uno puede, por ejemplo, investigar, ya. Pero la noticia en sí mismo ya fue ya. ¿Te das cuenta? Ahora, si fue una noticia que cobró mucha relevancia en el tiempo, vamos a referirme, lamentablemente, está el caso de este niño asesinado, ¿verdad? Presuntamente asesinado, Tomás. A lo mejor este caso va a ser trascendente en el tiempo, independiente del hecho policial, ¿verdad? Porque va a generar un cambio en la justicia, en la forma de abordar los temas. Quién sabe si la muerte de Tomás no fue en vano, en el sentido que va a generar conciencia, no sé, de a lo mejor que los trabajos policiales se puedan hacer mejor, estoy suponiendo. O sea, ahí debe ser un caso más trascendente, y a lo mejor este caso periodístico, ¿verdad?, podría ser estudiado en el tiempo, más allá del hecho en sí mismo, ¿se dan cuenta? Sin embargo, no será hasta el siglo XIX cuando nazcan los grandes diarios informativos, que el periodismo empezará a existir como concepto profesional.
Ello sin duda coincide con los orígenes de la sociedad industrial capitalista, en la cual se desplaza a los letrados como modeladores de la opinión pública y se profesionaliza el oficio de periodismo. ¿Ya? Claro, de ahí ciertamente el periodista ya necesitó prepararse. No le bastó solamente con estar, ¿verdad?, siempre atento a la actualidad. El periodista tuvo que empezar a prepararse, a tener un mayor bagaje, mínimo una buena redacción. No, sería inentendible un periodista que no supiera redactar, por ejemplo, o que redactara mal. Es como si el locutor hablara mal. Hay técnicas de dicción, respiración, entonación, claro, porque y es muy notorio. Así como, por ejemplo, una persona que no tiene el hábito de cantar profesionalmente, le pasa un micrófono y se escucha a un compañero de televisión y se nota que no es cantante, porque no mantiene las notas, porque no sabe respirar. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Una persona que no tiene el hábito, ¿verdad?, de hablar en los medios de prensa, ¿verdad? Un tema, por ejemplo, que es clave en esta profesión es que a uno le enseñan a evitar las muletillas. El buen locutor, por ejemplo, no tiene ya, en de que, como te dijera yo, ¿ya? Que es típico, ¿no es cierto?, de las muletillas. Al locutor o a la locutora, ¿verdad?, le enseñan técnicas para evitar eso. Y es molesto. Yo me acuerdo una experiencia breve. Profesor universitario, un doctor, profesor Alfredo Jocelyn Hall, ¿ya? Tal vez una de las más eminencias en historia contemporánea. Pero lamentablemente han tenido un sonido muy desagradable cuando hablaba. Entre frase y frase, él decía, y el tipo de acá, Alfredo Jocelyn Hall, estamos hablando a nivel mundial. Pero escucharlo había que bancarse o aguantar eso. ¿Ya? Porque entre frase y frase, y uno estaba más, claro, chico ese tiempo, más pendiente de la muletilla que lo que está diciendo el profe. Entonces, siempre, ya cuando el discurso hablado implica ya una profesión, hay técnicas para eliminar eso, porque si no es muy notorio. Bueno. Ahora, dentro del periodismo, así como en la literatura, ¿verdad?, hay distintos géneros. No es lo mismo, por ejemplo, un periodista que apunta hacia hechos policiales que a hechos deportivos, por ejemplo. Aquí vamos a ver. Dice, como el periodismo abarca la producción de numerosas formas de texto, tanto escrito como audiovisual, se han clasificado dichos textos de acuerdo a su intención de cara al lector. A saber, por ejemplo, el género informativo, que es como el más importante del periodismo, ¿no? Aquellos textos o emisiones que tienen el cometido de impartir correctamente una información de interés, por lo general noticiosa o actual. Ejemplo, la noticia y el reportaje. ¿Ya? Ahora, es importante también lo siguiente, ¿eh? Fíjense que no toda noticia es digna de ser comunicada. El editor periodístico, el que está a cargo del programa, por ejemplo, tiene que más o menos tener claro del conjunto de noticias que le pueden llegar, ¿verdad? Sobre todo ahora con el tema de los celulares, ¿verdad? Mega, por ejemplo, el canal, dice, usted va a ser mi reportero y mándeme, le deben llegar muchas cosas. Entonces, el editor periodístico, ¿verdad?, tiene que saber filtrar qué cosas merecen, ¿no es cierto?, ser difundidas a nivel nacional como un canal. ¿Te das cuenta? Eso tiene sus cosas buenas y malas. Lo bueno, que de verdad nos entrega elementos, ¿cierto?, para que la información sea fidedigna y sobre todo relevante. ¿Cuál es lo malo? Que si ustedes se fijan, hagan la prueba, ¿verdad?, con los noticieros, están dando casi la misma información con algunos segundos de desfase entre ellos. Canal 3 empieza a contar noticias, si uno después se pasa al Mega está en lo mismo, y así. Tanto es así, hagan la prueba, que hasta los comerciales son a la misma hora. Y eso pasa también en los matinales. A la misma hora en los comerciales. Entonces, de repente da la sensación que hay una suerte así como de contubernio mediático que a uno lo llevan, ¿verdad?, hacia determinada dirección en cuanto a la opinión pública, en cuanto, ¿verdad?, a los temas que le guste instalar. No pretendo defender al señor ese, no pretendo defenderlo porque todavía no está claro el temita. Pero dígame si es cierto que al tío abuelo de Tomás lo crucificaron de inmediato.
porque lo crucificaron de inmediato. O sea, el tipo casi lo linchan. Supongamos que de verdad es inocente, porque parece que es inocente. Supongamos, aunque es negligente igual, ¿eh? Pero, entonces ahí no es el periodismo responsable, pues, muchachos. O sea, no es lo mismo imputado que condenado. Y ni siquiera formalizado. Imputado es que si hay sospechas razonables que cometió un crimen. Eso es la imputación. Pero después hay todo un proceso, ¿verdad? Que hay que acreditarlo. ¿Ves? El tipo ¿verdad? Insisto, no lo estoy defendiendo porque ustedes saben que estos casos policiales pueden darse vuelta una o dos veces, o más. ¿Ya? Perfectamente puede haber hecho más énfasis, ¿verdad? En que toda persona es inocente, pero se demuestre su culpabilidad. Y en Chile ha habido casos de personas que han estado años en la cárcel y han sido inocentes. Entonces ahí es donde el periodismo tiene que ser un poco más riguroso. No permitir estas crucifixiones públicas, porque a veces, ¿verdad?, se pueden cometer grandes injusticias. ¿Ya? Grandes injusticias. Repito, no defiendo totalmente al señor porque la investigación sigue. Y bueno, hay nuevos antecedentes, ¿verdad?, que a lo mejor lo podría disculpar. ¿Eh? Ya, géneros de opinión. Aquellos textos u emisiones en que se analiza, interpreta o propone formas de entender un evento de interés general u otro texto mismo, conforme a las subjetividades de quienes escriben. ¿Ya? La editorial, por ejemplo, o el artículo de opinión. En el género de opinión es cuando el periodista, ¿verdad?, basándose en el hecho objetivo, por supuesto, opina sobre un tema. En el diario, que el observador de Quillota, ¿verdad?, es el artículo que se llama La Última Canilla, ¿no es cierto? Ya, es ahí donde el periódico, a través de, puede ser de su director, ¿verdad?, escribe un pensamiento de acuerdo a un tema. ¿Ya? Eso sería un tipo de género de opinión. La editorial claramente es así. Ahora, el género híbrido, aquello que se combina el afán informativo con la opinión personal y las aproximaciones subjetivas. ¿Ya? Por ejemplo, las entrevistas y las crónicas. Claro, porque siempre la entrevista, si ustedes se fijan, el que entrevista lleva al entrevistado hacia los énfasis que le quiere dar. Obvio. No es una entrevista neutra. Generalmente el entrevistador, ¿verdad?, lleva generalmente a temas más bien polémicos, o donde de repente el entrevistado cometió algún tipo de error, etc. ¿Ya? No es un tema neutro. Entonces, eso sería un género híbrido, que mezcla opinión personal del periodista que está haciendo, pero también, ¿verdad?, elementos netamente informativos. Ya, ¿cuáles son las formas de periodismo más conocidas? Si atendemos a los medios mismos utilizados por el periodismo para comunicarse con el público, podremos establecer 5 grandes grupos. ¿Ya? Y hay ahí en pantalla los 2 primeros. El género escrito, ¿ya?, o la forma escrita, que es el más antiguo. Utiliza la palabra para comunicarse con su lectoría. Si bien rara vez suele ser únicamente la palabra escrita, incorporan fotos e ilustraciones. Un ejemplo de ello son los periódicos y las gráficas, y las revistas, perdón. Y las revistas, ¿ya? Claro, el periodismo escrito es el más antiguo, de hecho nace con la imprenta. Es más, fíjense, en la antigua Roma, que no tenían imprenta, ya había algún tipo de periodismo en la antigua Roma. El periodismo gráfico es aquel consistente más que nada en imágenes, fotografías, ilustraciones, etc. Rara vez, de nuevo, carece de palabras escritas, ¿ya? Por ejemplo, el fotoreportaje. Hay una imagen, ¿verdad? Esto es imagen de los 90, esto en el contexto de la unificación alemana, ¿ya? Un joven, ¿no es cierto?, reportero, filmando, capturando a un soldado que le está disparando o le está apuntando al mismo, ¿ya? Ha habido casos, por ejemplo, de reporteros gráficos han filmado su propia muerte, por ejemplo. Han filmado su propia muerte. Ya, esto sí. Hubo otra foto muy polémica, no sé si ustedes se acuerdan, en donde en África, un niñito, me parece que etíope, sí, etíope, estaba en un estado muy, muy famélico, muy ya casi agónico, y al lado un cuervo, al lado del niñito. Y se le tomó esa foto. Entonces, ¿dónde viene la pregunta? Entonces, el reportero que hizo eso privilegió el hecho dramático que le va a dar connotación al tema de ayudar al niño, puede ser. O lo otro, que le sacó la foto y después lo ayudó. Claro, porque te digo así
cualquiera de nosotros, ¿verdad? Lo menos que se preocuparía, creo, en tomar una foto, ¿ya? Ahí el tema que más hubiese importado es atender al niño, que estaba mal. ¿Se acuerdan cuando una chica ahí en Valparaíso se sacó una foto con el incendio detrás y que prácticamente la pasearon en las redes sociales? Una niña en el centro de Valparaíso, es un centro gigantesco, ¿verdad? Que casi quemó todo el puerto, ¿ya? Ella saca una foto, ¿sí? Como una especie así como de selfie y con el incendio detrás, ¿ya? Haciendo gestos, ¿sí? Para que te cuento como la crítica que hubo, ¿ya? O sea, es una tragedia, ese incendio. Entonces no es como para estarse luciendo con el incendio de fondo, o sea, bueno, pero son situaciones, bueno, démosle el punto a la niña, ¿verdad? Que ella no era profesional, por lo tanto no sentía que estaba cometiendo algo mal, ¿ya? Tal vez a lo mejor el tema lo publicado en las redes. Bueno, más grave habría sido que eso lo hubiese hecho un periodista profesional, ¿ya? Ahora, el periodismo radiofónico es aquel que utiliza la voz como vehículo de comunicación con la audiencia. Por ejemplo, los programas de radio. Hoy día, bueno, la radio, por motivos distintos, ¿verdad? Se ha ido minimizando su impacto, aunque todavía, de hecho, por ejemplo, durante muchos años la radio fue como considerado el medio de comunicación más confiable de todos, la radio, ¿ya? Es rápida, llega inmediatamente al suceso, etc. Hoy día, por el tema del Internet, muchas radios han tenido que reinventarse y muchas de sus señales son seguidas a través justamente del Internet. ¿Mm? Periodismo audiovisual, un paso adelante respecto al radial. Nace con la televisión y el cine, por lo tanto, incorpora audio e imágenes en movimiento para la experiencia del público. Por ejemplo, los noticieros televisivos, ¿ya? Noticieros televisivos y tal vez a lo mejor la crítica que yo le hago a esto, al noticiero televisivo, sería que ya la sesión que va como pauteando un poco, como seleccionando, ¿sí? Las noticias que supuestamente son las más importantes. Y el digital, que yo diría que hoy día con más impacto tiene, es la vertiente más nueva, nacida con Internet, se apoya en todos los géneros anteriores para brindar al público una experiencia compleja, mixta, caracterizada por el hipervínculo y la recepción participativa. Por ejemplo, la página web de un diario. Bueno, de hecho, digamos, los diarios en papel cada vez son más escasos. En Quillota, prácticamente el que sigue vendiendo en papel sería el Observador, ¿verdad? Que es el diario nuestro. Pero los otros diarios a nivel nacional, poco. Es difícil encontrar, por ejemplo, el Mercurio en papel, parece, ¿no? La Última Noticia, la Segunda, la Estrella, la Tercera. Bueno, todos esos diarios, ¿verdad? Se han debido reinventar y tienen sus versiones digitales. Generalmente esos diarios hoy día sobreviven por el avisaje, ¿ya? A pesar de que en un momento dado uno puede suscribirse de forma paga, pero fundamentalmente la entrada económica de esos diarios era el avisaje, más que el cobro a uno, ¿ya? Porque antes uno pagaba un diario, ¿cierto? Y al kiosco lo compraba, ahora no. ¿Cuáles son los temas periodísticos más importantes? Ya es posible entender el periodismo a partir de sus enfoques específicos de la materia, ya que su objetivo es informar, opinar o las dos cosas. En este caso tendremos una larga lista de temas periodísticos, de la cual se destacan, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que el periodismo trata con mayor fuerza? Lamentablemente el periodismo de guerra, ¿ya? Aquel que cubre los conflictos armados en el mundo, brinda noticias del desarrollo de los acontecimientos a su audiencia, desde el lugar mismo de los hechos. Este periodismo nace con los llamados corresponsales de guerra, que son bastante antiguos. Ya en la guerra de secesión norteamericana, ya cuando el norte pelea contra el sur, ¿no es cierto?, por el tema de la esclavitud fundamentalmente, ya habían corresponsales de guerra. Después, dentro de los mismos Fuerzas Armadas del ejército, hubo unidades que tenían que ver con el periodismo militar. Periodismo de sucesos, el más comprometido con la actualidad local, sobre todo con la narración de los eventos de interés para la comunidad, como la crónica roja, criminal, o las noticias políticas. El periodismo cultural se centra en los temas de interés humanístico y educativo, por lo general a través de reportajes profundos y de noticias recientes. Si ustedes fijan en los noticieros, siempre colocan notas que tienen que ver con lo cultural,
de repente entrevista con un artista, me refiero a artistas de obra plástica, escritor, escritora, eso, ¿ah? La música. Periodismo literario. Ya, es difícil de definir, dice ahí. Aborda los temas que sean de interés personal para el periodista y lo hace a través de un estilo muy propio, muy subjetivo, echando mano a recursos expresivos y licencias poéticas. Claro, porque el periodismo literario está como en el filo, allá. Por una parte, de hecho, el periodista clásico le negaría la calidad de periodista a esto. ¿Ya? Porque de hecho, en el fondo, el periodista literario incurre en figuras literarias que escapan a la objetividad de la noticia. ¿Ya? Periodismo de investigación, ¿no es cierto? Emprende la tarea de recaudar datos, desenterrar informaciones y averiguar verdades que presentar a su audiencia a través de reportajes que brindan numerosa información. Mucho respaldo en torno a temáticas de interés. Ya, el periodismo del corazón, la farándula, digamos, también llamada prensa rosa. Se ocupa de la vida social de los famosos y de las estrellas del espectáculo. Este tema del estallido social en Chile y después la pandemia, como que se juntó un poco a la farándula. Antes aquí en nuestro país había todo este programa de farándula. El Primer Plano, me acuerdo de SQP, ¿ya? Y de SQP era un programa de farándula diario. El Primer Plano los días viernes, ¿ya? Bueno, de alguna forma, claro, TV Más, lo que antes era Canal 4 Valparaíso, mantiene algo todavía de eso, con el huevo de salida, digamos. Pero en general en Chile, tanto el estallido social como la pandemia aplastó un poco o bastante el periodismo de farándula. El periodismo deportivo centra sus noticias y reportajes en los deportes de variada índole. El periodismo científico se aboca a la exploración de nuevas tendencias tecnológicas o científicas, de reseñar información de interés y divulgar las ciencias. Es el periodismo científico. Aquí en Chile era famoso este señor Hernán Holguín, periodista, falleció en temprana edad, que él impuso el tema del periodismo científico. Periodismo turístico, reseña los destinos de interés para la audiencia, ofrece información sobre posibles destinos de viajes y hospedajes. ¿Ya? CNN Chile antes tenía espacios de periodismo turístico. Fernanda Hansen, ¿verdad? Esta niña que tenía partidos roles en la televisión, ¿verdad? Tenía un espacio en CNN en que se refería al periodismo turístico. El Mega también. Estas vueltas así como de famoso por el mundo, ¿ya? Astorga, Astorga, ¿verdad? Lo señala. Ahora, ¿es lo mismo un reportaje que noticia? No. La diferencia entre un reportaje y una noticia estriba en que el enfoque dado a la información. Mientras la noticia pierde vigencia en el tiempo, ¿ya? Pues depende de informar rápidamente a su audiencia de un suceso de interés inmediato. El reportaje se adentra en una temática desde distintos puntos de vista. Incluso se permite asumir una posición clara frente a los hechos que denuncia o investiga. ¿Ya? Por último, la noticia es mucho más breve. El reportaje suele requerir una lectura más reposada. Claro, porque la noticia, ¿verdad? Analiza, explica, difunde un hecho. En cambio, el reportaje es como un tema. A veces biográfico, a veces de un suceso, ¿ya? Pero generalmente el reportaje, incluso hay programas de reportaje, no necesariamente que estén en los noticieros, por ejemplo, Informe Especial, un típico programa de reportaje chileno, ¿verdad? Año A, Contacto, In Situ, ha habido varios, ¿ya? Programas de reportaje, o sea, donde se desarrolla de manera más profunda un tema. Y tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Este de acá, estrategias para acompañar a los hijos en su aprendizaje digital. ¿Ya? Esto es un reportaje. La falsa noticia de que Zamorano, el exjugador, gana fortuna con Bitcoin. Eso sería una noticia. Ya. ¿Qué se entiende por fuente del periodismo y formación profesional? Se denomina en periodismo fuentes a los informantes o suministradores de datos para sus reportajes, los cuales suelen estar amparados en la figura de la anonimidad, ya sé que no se sabe quiénes son, para que al revelar información sensible no sufran daños o persecuciones. En teoría no existe ninguna fuerza democrática capaz de obligar a un periodista a revelar sus fuentes. ¿Ya? O sea, el periodista da su información, tiene una fuente que lo respalda, pero el periodista no está obligado a decir
¿De dónde sacó eso? Increíble, ¿eh? O sea, suena como extraño así, pero eso sí, el periodista, ¿verdad?, mantiene el secreto profesional, ¿cierto? La fuente periodística es sagrada, ese aspecto. No puede deber, no se le puede obligar a develarlo si no quiere. Existen en el mundo numerosas escuelas de periodismo o de comunicación social, consideradas comúnmente como una carrera universitaria. Sin embargo, muchos de los mejores periodistas del mundo han sido autodidactas o formados en otras profesiones, por lo que en muchos circuitos se estima innecesario el estudio formal del periodismo, cosa que yo no estoy de acuerdo. ¿Eh? A lo sumo como carrera secundaria, posgrado, para combinar con los conocimientos adquiridos de base. Claro, porque en algunos países, por ejemplo, no existe la carrera de periodista, ¿ya? Por ejemplo, ya abogados que hacen un perfeccionamiento y después son periodistas. Profesores es lo mismo, ¿ya? Aquí sí no, se estudia para periodista. Bueno, la libertad de prensa. ¿Qué se entiende por libertad de prensa? En los países democráticos, el ejercicio periodístico suele estar protegido y regulado por las leyes para garantizar la transparencia de sus enfoques y la objetividad de sus funciones. Desde luego, la objetividad total es imposible, pero se piensa que el periodismo tendría que tender hacia ello, ¿ya? En otros países del mundo, cuyos regímenes de gobierno no contemplan la prensa libre, los periodistas corren enormes riesgos al divulgar contenido sensible. Son a menudo perseguidos, encarcelados, ¿ya?, o asesinados. La imagen de acá, muchachos, es cuando en Colombia, claro, Colombia sí, el diario El Espectador, que era un diario que empezó a divulgar los crímenes, ¿verdad?, de Pablo Escobar, este famoso narcotraficante, ¿verdad?, sufrió un atentado. Un atentado, ¿verdad?, un bombazo, ¿no es cierto?, que motivó mucha gente herida, me parece, algunos fallecidos, ¿verdad? Y obviamente el objetivo ahí del cartel de Medellín era silenciarlo. Esto era el Espectador, el diario que era como adversario de Pablo Escobar. Y acá, ¿verdad?, tenemos Radio Caracas, ¿cierto? Radio que tengo entendido que ya no existe como tal, ¿no es cierto?, pero que fue silenciada en su momento fundamentalmente por oponerse al régimen imperante. Entonces, claramente en un sistema democrático, ¿verdad?, un Estado, un gobierno, no puede silenciar un medio periodístico, porque le da oposición. En Chile pasó lo mismo, ¿eh? En tiempos, ¿verdad?, de la dictadura militar, ¿verdad?, con Augusto Pinochet, hubo diarios que fueron después prohibidos. Ya recuerdo La Época, Fortín Mapocho, el Correo Cooperativa, por ejemplo, si bien es cierto, nunca se le cerró, pero se le impedía en un momento de informar, solamente podía dar música, ¿ya?, aquí en Chile. O sea, distintos regímenes autoritarios, no democráticos, caen de repente en clausurar diarios, ¿verdad?, o radios o televisión incluso, cuando sienten que le está perjudicando a su régimen. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, los 4 links que yo siempre se los dejo. Ya estos están en este instante ya en la guía que ustedes tienen en el teléfono, ¿verdad? Pueden verlos, ¿cierto? Tenemos, ¿verdad?, que aproximadamente un ratito, 15 minutos, entonces creo que poder compartir, ¿verdad?, la guía. ¿Alguna consulta de todo lo que hemos visto? ¿O alguna opinión, por ejemplo? Me devuelvo con las diapositivas para que se les recuerden. ¿Qué les parece, verdad? ¿Es importante, según ustedes, esta función periodística? Ahora, hay hechos, por ejemplo, que dieron la vuelta al mundo de ese periodismo, ¿eh? Cuando ese golpe de Estado que se produjo en Rusia, ¿ya? Y hubo un joven civil que se puso frente a un tanque, y en un momento dado daba que el tanque lo iba a arrollar, y el tanque para, ¿no es cierto?, etcétera. Y este joven se sube al tanque de la dirección militar. Bueno, cuando Boris Yeltsin, el premier ruso, él se sube a un tanque, el presidente de Rusia, ¿ya? Y a tirones sacó al militar que estaba manejando el tanque. Entonces, todos esos son elementos, ¿verdad?, que dan cuenta de la importancia que el periodismo tiene. Ya. Acá. Ya. Esta es la guía. ¿Qué
tiene que ver, ¿verdad? Duplicar la pantalla. Ah. Duplicar. Ya. Ya, ahí sí. Gracias. Me mandé un poquito. Como siempre lo hacemos, todas estas preguntas, ¿verdad? Están basadas estrictamente en el Power, que ustedes también lo tienen a su disposición, ¿ya? Y como yo siempre les recuerdo, ¿verdad? A mí, independiente que las hagamos todas, pero a mí solamente me envían las preguntas esenciales, ¿cierto? Voy a bajar un poco y después vuelvo hacia arriba, que en este caso son estas. Son dos preguntas esenciales, ¿ya? Eso es lo que ustedes me tienen que enviar a mí. Ya, pero me voy a, vosotros me quiero quedar un poquito, ¿verdad? Voy a volver, ¿no es cierto? Y le vamos a leer todas. En primer lugar, número 1, ¿a qué se denomina periodismo? ¿Ya? ¿A qué se denomina periodismo? La definición de periodismo. ¿Ya? Número 2, ¿quiénes ejercen el periodismo? ¿Qué denominaciones recibe? Siente como obvia esa pregunta, pero bueno, darle una vuelta. ¿Quiénes ejercen el periodismo y qué denominaciones recibe? La primera era, ¿a qué se denomina periodismo? Claro. Número 3, explique el origen del periodismo, cómo nace. ¿Cuál fue, por ejemplo, la actividad que lo dio el puntapié inicial, ¿verdad? ¿Qué elementos del periodismo fueron como el punto de partida? Acuérdense que ahí tiene que ir con la imprenta, ¿verdad? Ahí tiene claramente con un nexo ahí con la imprenta. Número 4, explique la diferencia entre el género informativo y el género de opinión. ¿Se acuerdan cuando ahí pasamos, ¿verdad?, los distintos géneros o tipos de periodismo? Bueno, ¿qué diferencia existe entre el género informativo y el género de opinión? ¿Qué diferencia existe entre el género informativo y el género de opinión en el periodismo? Ya, número 5, señale dos características del periodismo escrito. ¿Ya? Señale dos características del periodismo escrito. Número 6, ¿a qué se denomina periodismo de suceso? ¿A qué se denomina periodismo de sucesos? Número 7, señale tres funciones del periodismo científico. ¿Para qué sirve el periodismo científico? ¿Cuál es su utilidad? ¿Ya? Y llegamos a las preguntas esenciales, que solo me las tienen que mandar a mí. Explique la diferencia entre reportaje y noticia, que tiene que ver con su extensión, ¿verdad? Con la profundidad, que desarrolla los temas. Y después, ¿a qué se denomina fuente del periodismo? ¿Cuál es su importancia? ¿A qué se denomina fuente del periodismo? ¿Cuál es su importancia? Ya, pues nos quedan 10 minutitos. ¿Qué tal si avanzamos en esto? ¿Les parece? Así aprovechan, ¿verdad? Voy a contestar la pregunta. ¿Quieres hacer?
¿Alguna consulta, muchachos? ¿Quieren me escuchan de casa? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Les quedó claro la materia? Yo me pongo nervioso cuando no hay ninguna pregunta. ¿Eh? Claro, porque, chuta, generalmente se obedece a dos cosas. O que lo saben todo, o que la verdad es que no se atreven a preguntar porque no entendieron nada. ¿Ya? No hay ningún problema que ustedes me pregunten. Al contrario, enriquece el diálogo, ¿verdad? Porque de lo contrario, ¿no es cierto? Claro, uno puede decir, ah, ya estamos listos, ya sigamos, avancémonos, ¿no? Pues si a veces no están así, ya. Ya, lo mismo en casa, muchachos. Voy a dejar de compartir para que arreglen su cosita acá y tengan un buen regreso a casa. ¿Ya? Cariño a sus familias, a sus hijos, padres, hermanos, en general, ¿ya? Y cuidarse. Parece que se nos vienen días no buenos, muchachos, en el plano de la pandemia, ¿ya? Pero bueno, habrá que aceptar cualquier medida que se tome a nivel de comuna.